Hola, buenas noches, comunidad de prepa en línea. Bueno, por fin logramos establecer contacto y estamos transmitiendo el segundo y último espacio abierto correspondiente al módulo 5. Y bueno, pues antes que nada, pues ahora sí que una felicitación para quienes llegaron ya hasta este punto, porque ya estamos, pues ahora sí que entregando lo último de este módulo, ya prácticamente lo hemos concluido. Ya nada más hay que recordar que tenemos estas dos actividades, de la cual una ya estuvimos hablando desde la sesión pasada. Estuvimos hablando del foro de integración, con esta cuestión de cuál es el avance científico más importante de la historia. Estuvimos discutiendo un poquito cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología para tener claros qué tipo de avances son de los que vamos a o tendríamos que estar hablando, ¿no? Para tener pues mayor claridad en la diferencia que hay entre los conceptos, que a veces pues no la tenemos. Y bueno, pues no es que pase algo grave por eso, pero pues si estamos recibiendo una formación, es importante que parte de esa formación nos ayude a distinguir bien entre las distintas eh, cosas o los distintos aspectos que hay en el mundo, ¿no? Y nos habíamos quedado también viendo la parte del proyecto integrador. Habíamos dicho que el proyecto integrador como tal no es una investigación, pero que sí implica el plantear de alguna forma lo que es nuestra propuesta de investigación. Entonces, para ello, en la actividad de mis argumentos finales, lo que tenemos es un formato que hay que llenar, y estábamos en ese proceso. Entonces vamos a explicar nuevamente lo del formato para tener claro qué es lo que hay que hacer e ir comentando en cada parte, pues, qué es lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. Y bueno, ahí está. Este es el formato que nos entregan. Hay que descargarlo de la actividad Mis argumentos finales. Y como podemos ver, bueno, son 10 puntos los que hay que llenar. El primero es elegir un tema que nos interese y que tenga repercusiones en nuestro entorno. ¿Qué significa esto de repercusiones en nuestro entorno? Bueno, significa que por alguna razón es un tema relevante para la comunidad, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa que nos interese, sino que también tenga como algún impacto dentro de nuestra comunidad, ¿no? O sea, a lo mejor podremos hablar de tipos de galletas, me imagino, por decir algo absurdo, ¿no? A mí me interesan los tipos de galletas, pues voy a utilizar eso como tema, ¿no? Pero bueno, eso no tiene ninguna repercusión en mi entorno. En cambio, por ejemplo, la cuestión de la escasez de agua, eh, la falta de banquetas, la falta de alumbrado público, el abandono de perros en la calle, todas esas son cuestiones que sí afectan no nada más a mi persona, sino también a mi comunidad. Entonces aquí cuando se pide que elijamos un tema que nos interese y que tenga repercusiones en nuestro entorno, pues parte de ese requisito es justamente el revisar qué tan relevante o qué tan pertinente es ese tema para la cuestión de la comunidad, ¿no? Y qué repercusiones tiene también, porque eso es importante tenerlo claro. Esta es una primera parte también de reflexión, ¿no? O sea, también a lo que nos obliga este punto es a reflexionar un poco sobre qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces, no es cualquier tema.
es un tema que nos interese, pero que además tenga repercusiones en el entorno. ¿Qué tipo de problemas podrían ser? Bueno, pues hay muchísimos, ya estuvimos mencionando algunos, ¿no? Pero todavía hay aún más, dependiendo también de la región de donde nos estés viendo, ¿no? De la situación que estés viviendo, seguramente habrá distintos tipos de problemas, de problemáticas que te llamen la atención y que tengan este requisito de tener repercusiones en el entorno. Entonces, hay que pensarlo, pero lo único que nos piden aquí realmente es el tema, ¿no? Entonces, podremos poner, por ejemplo, el tirar basura en la calle, ¿no? Entonces, ese sería un tema que nosotros podríamos elegir. Lo podremos poner de muchas maneras, ¿no? Etcétera. Podremos ponerlo de muchas formas. La idea es que tengamos claro qué es exactamente lo que queremos hacer con eso. Luego dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación. Aquí hay una relación importante entre el punto 1 y este, pero justamente lo que pasó en el punto 1 es que pensamos qué tema podría tener una repercusión en nuestro entorno. Ahora, cuando nosotros pensamos qué tema podría tener una repercusión en nuestro entorno, también, pues pensamos cuál es esa repercusión, ¿no? O por lo menos nos planteamos cuál sería esa repercusión. Y esa repercusión no la hemos puesto todavía aquí, en el punto número 1, porque solo nos pidieron que pusiéramos el tema. Entonces ya pusimos el tema. Pero esa repercusión sí hay que pensarlo como un problema que podríamos intentar o proponer resolver en este punto número 2. Si yo pienso, por ejemplo, que el tirar basura en la calle representa un problema que tiene repercusiones en mi entorno, seguramente estoy pensando en repercusiones en particular. Y, por ejemplo, yo sí pienso en una repercusión muy en particular que tiene que ver con el tirar la basura en la calle, que son las inundaciones en época de lluvias, ¿sí? En época de lluvias sucede que toda la basura que se ha tirado en la calle fuera de su lugar es arrastrada hasta las coladeras por la misma agua. Una vez que llega ahí, se atora y tapa las coladeras. Y ese tapón de basura hace que, que, este, que el nivel del agua pues no se vaya por las alcantarillas y que empiece a crecer. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas zonas de la ciudad, en muchas zonas que tienen este problema, se presentan inundaciones. Y estoy hablando de inundaciones de importancia, ¿no? No nada más de encharcamientos que pueden ser molestos, sino realmente inundaciones que hacen que la gente pierda su patrimonio, que inundan literalmente su casa, que destruyen sus muebles y que a veces incluso llegan a poner en riesgo la vida de algunas personas, ¿no? Pues estamos hablando de inundaciones realmente de importancia. Entonces, nosotros planteamos el problema, pero también estamos visualizando cuál es la implicación en el entorno que nos interesa, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que el problema de investigación es cómo evitar
las inundaciones debidas a la obstrucción de, aquí lleva un acento, obstrucción de coladeras por acumulación de basura que se tira en las calles. Ahí está. Entonces, fíjate cómo a partir de nuestra reflexión que llevamos a cabo hace un momento, surge el problema de investigación. Ahora, aquí lo volvemos a repetir, aunque ya lo hemos dicho muchas veces. El problema de investigación siempre es una pregunta o siempre se plantea en forma de una pregunta, no una afirmación, ¿sí? Aquí, ¿cuál función tiene la pregunta? Pues justamente plantear un problema que quisiéramos resolver. Entonces, al nosotros plantearlo en forma de pregunta, lo que estamos haciendo es mostrar justamente que esta pregunta está abierta y está en espera de una solución, ¿sí? Si nosotros lo ponemos como una afirmación, entonces lo que va a suceder es que las personas que lean el problema van a tener que interpretar más o menos qué es lo que nosotros queremos hacer con eso, ¿sí? Y eso pues no es algo deseable en un problema de investigación, porque si tu investigación ni siquiera es clara, o sea, si la gente no sabe qué es lo que quieres investigar, pues entonces ya empezamos un poquito mal, ¿no? Porque la idea del planteamiento de un problema de investigación, pues es justamente que se tenga claro que estamos planteando ese problema de investigación y que queremos resolverlo, ¿sí? Entonces, por lo menos esa parte debe de estar clara, no debe de ser ambigua. ¿Y cómo le quitamos esa ambigüedad y le damos esa claridad? Bueno, pues simple y sencillamente lo ponemos en forma de una pregunta. Entonces, es muy importante que el problema de investigación quede como una pregunta, no como una afirmación. Una afirmación también nos induciría a pensar que el problema ya se resolvió y que simplemente vamos a hablar de él. Y aquí de lo que estamos hablando justamente es de que el problema sigue vigente, que el problema sigue actual, que aún está preocupándonos y que lo queremos resolver. No vamos a hablar de él como algo que ya pasó, que ya se fue, que no tiene importancia, sino como algo que necesita ser resuelto. Fíjate todo lo que puede cambiar nada más con plantearlo en forma de pregunta y plantearlo como una afirmación. Porque muchas veces se preguntan, ¿no? Pero es que, ¿cuál es la diferencia? O sea, estoy poniendo lo mismo, estoy poniendo así, ¿no? Le quito los signos de interrogación y me dicen, estoy planteando lo mismo. Bueno, ya acabamos de explicar que no es realmente lo mismo, ¿sí? No va a ser lo mismo. Si nosotros decimos, me prestas dinero en forma de afirmación, no estamos queriendo decir lo mismo que me prestas dinero en caso de pregunta, y la respuesta seguramente va a ser distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos acciones distintas. Una es afirmar que te van a prestar dinero, ante lo cual fácilmente puede decirse que no, y la otra es preguntar si hay esa disposición, ante lo cual pues se puede abrir la posibilidad, ¿no? Y además tiene implicaciones también, pues, en cuestiones de que en una estamos pidiendo como un favor, que estamos solicitándolo, etcétera, mientras que en la otra parece una orden y fácilmente puede ser rechazada, ¿no? Como tal.
Entonces, cuidado si pensamos que es lo mismo, porque no es lo mismo. Hay que tener claro los aspectos, los diferentes aspectos que cubre el lenguaje. Entonces, esos aspectos incluyen esta parte. Entonces, bueno, aquí para resumir, necesitamos que el problema de investigación se plantee como una pregunta. Y la pregunta obviamente viene dada de las implicaciones o repercusiones que tiene el problema que elegimos en nuestro entorno, ¿sí? De ahí es de donde realmente van a salir los problemas de investigación. Pues si no tiene repercusiones en el entorno, pues obviamente entonces no hay ningún problema, y si no hay ningún problema no hay nada que resolver, y si no hay nada que resolver, pues entonces simple y sencillamente no hay una investigación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que tener atención con eso. Luego dicen 3 líneas, describe por qué es importante investigar acerca de este tema, ¿no? Bueno, obviamente, y fíjate bien cómo se van encadenando las cosas, ¿no? Si nosotros estamos analizando el tema y las repercusiones en su entorno, de ahí vamos a sacar la pregunta de investigación o el problema de investigación. Pero también cuando nosotros pensamos en las repercusiones en nuestro entorno, de ahí justamente salen estas 3 líneas. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando cuáles son esas repercusiones que nos llevan o que nos conducen a plantear nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, estos tres puntos iniciales, están, vamos a decir, son 3 en 1 o 3 por 1. ¿Por qué? Pues porque todo esto, todas las respuestas a estos 3 puntos, van a salir de analizar justamente las repercusiones en nuestro entorno, ¿sí? De ahí es de donde vamos a sacar el tema, el problema de inversión, y donde vamos a sacar por qué es importante investigar acerca de dicho tema, ¿sí? Entonces, ahí que podemos poner, bueno, porque es importante porque durante la época de lluvias, las alcantarillas se tapan, debido a la acumulación de basura tirada en la calle, y eso provoca que se hagan inundaciones en ciertas zonas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas. Entonces, fíjate bien, aquí ya 3 líneas. ¿Y de dónde saqué esas 3 líneas? Pues nada más de haber analizado esta parte de las repercusiones en mi entorno, ¿sí? Ahora lo ponemos para que se vea bien. Lo ponemos en rojito. Bueno, vamos a ponerlo en naranja, ¿no? Ya ahí, fíjate bien, lo importante que es analizar las repercusiones en nuestro entorno, porque de las repercusiones en nuestro entorno ya sacamos estos 3 puntos, ¿sí? No hay que pensarlos separadamente, hay que pensarlos como el análisis de las repercusiones en nuestro entorno. De ahí es en donde van a salir estas respuestas. Entonces, como puedes ver, pues ya lo hicimos en unos minutos, ¿sí? Y eso que yo me estoy tardando porque pues te estoy más o menos explicando qué es lo que tienes que hacer en cada sección. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque tú tienes que reflexionar justamente que hay una relación entre estos 3 elementos, ¿sí? Y que para que tú puedas encontrar las respuestas, tienes que visualizar esa relación. Pero esa relación no se da por sí misma, es decir, no las descubres así como por epifanía, ¿no? O por revelación divina. O sea, tenemos que explicar justamente
que hay esa relación en la repercusión del entorno con la elección del tema, con la elección del problema y con el planteamiento de la justificación, ¿no? Finalmente, que esto es por qué es importante investigar el tema. Se refiere a la justificación de por qué es importante esta investigación. Ahora, viene la parte de la hipótesis. Fíjate bien esta palabra, hipótesis, ¿no? Hipótesis es importante. ¿Por qué? Nos dice, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Bueno, aquí ya nos están dando un adelanto de lo que significa hipótesis. Hipótesis simple y sencillamente es la respuesta al problema de investigación. Entonces vamos a ponerle aquí, fíjate bien, como una nota, un asterisco, ¿sí? Como una nota es la respuesta al problema de investigación. Pero no es la respuesta definitiva, ¿sí? Porque obviamente si nosotros estamos planteando la pregunta es porque no hemos conseguido resolver el problema. Entonces es una respuesta, es una propuesta, es la propuesta, vamos a ponerlo así, propuesta de respuesta. Hasta rima, ¿te das cuenta? Propuesta de respuesta. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es algo que yo propongo como la respuesta a la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, si mi pregunta es cómo evitar las inundaciones debidas a la obstrucción de coladeras por acumulación de basura que se tira en las calles, entonces acá podría poner como posible respuesta que se podría implementar un sistema que evite que la basura se acumule en las coladeras. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para resolver el problema? Que se implemente un sistema que evite que la basura se acumule en las coladeras. Ok. Ahora, ¿cuál es el sistema? Bueno, ahí viene la cuestión importante, ¿sí? ¿Cuál sistema es? Y aquí es donde viene la parte de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que averiguar si existe actualmente un sistema que cumpla esa función o hay que inventarlo. O sea, hay una de dos, ¿sí? O sea, una vez que nosotros tenemos un problema de investigación, hay una de dos. O ya existe la solución y la tenemos que localizar, no sabemos cuál es en este momento, pero existe y la vamos a localizar, o no existe y hay que inventarla para resolver el problema, ¿sí? Bueno, obviamente la tercera solución, que no es una solución, es dejar el problema como está, ¿no? Que los seres humanos somos bastante tendientes a eso. Pero esa no es la idea de un proyecto de investigación. O sea, la idea de un proyecto de investigación es resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando las personas inventan cosas? ¿Sí? Que justamente hacen esto que estamos analizando. O sea, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues tenemos este problema. Es que la basura se acumula, bla, bla, bla. Y bueno, hay una solución ya disponible. ¿Qué tendremos que hacer para obtenerla? Cuesta mucho dinero, solo la venden en China, no sé, ¿no? O no, pues ¿qué crees? Que nadie ha inventado nada para eso. Entonces, pues hay que poner a girar la ardilla, hay que activar las neuronas, hay que poner a funcionar el cerebrito para ver de qué forma podríamos nosotros inventar algo que tuviera relación con eso. O sea, recuerda que una investigación se da
justamente porque tenemos una pregunta y no tenemos la respuesta, ¿sí? O sea, una investigación no se da sobre lo que ya sabemos. Entonces, no necesitamos investigar de lo que ya sabemos, ¿sí? Necesitamos investigar de aquello que desconocemos. Y aquello que desconocemos nos plantea dos situaciones. Una, pues lo desconocemos por ignorancia y tenemos que investigar para, pues, quitarnos esa ignorancia respecto al tema, o lo que pasa es que no sabemos de su existencia porque no existe, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces nosotros tenemos que ver en qué medida podríamos ayudar a resolver ese problema inventando nosotros ese aparato o ese sistema o lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, en eso consiste la hipótesis, ¿no? Pero mi hipótesis es que se podría implementar un sistema que evite que la basura se acumule en las coladeras y eso resolvería la pregunta de investigación. Nada más que aquí es donde viene el asunto de la investigación, porque necesitamos saber si ya existe o si hay que inventarlo, nada más. Luego en el punto 5 dice, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí nos están pidiendo que pensemos, que analicemos, que reflexionemos acerca de qué otras 2 ciencias podrían estar involucradas en la solución del problema. Obviamente, esto de las 2 ciencias, vamos a ponerlo aquí así, esto de las 2 ciencias me lo da esta parte. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de construir o de tener un sistema que resuelva el problema que evite que la basura se acumule en las calles, entonces eso está relacionado con algunas cosas muy obvias. Por ejemplo, si se trata de un sistema, necesariamente tiene que estar involucrada la ingeniería. ¿Sí? Porque es un sistema. O sea, se tuvo que haber fabricado a partir de las reglas de la construcción de cosas, ¿no? Y esa construcción de cosas, de esa construcción de cosas se ocupa la ingeniería, ¿no? Pero como también estoy hablando de cosas, por ejemplo, físicas, materiales como bolsas, botes, pedazos de trapo, plástico, etcétera, lo podría enfocar también desde el punto de vista de la física, ¿sí? Entonces aquí ya tengo 2 ciencias que están involucradas en el tema. Lo digo, a ver, el sistema, cual sea ese sistema que evite que la basura se acumule en las calles, tendrá que involucrar a la ingeniería para su construcción, ¿sí? Y a la física, ¿por qué? Porque está relacionado con evitar que las cosas físicas se atoren, ¿no? En un lugar específico. Si tú te fijas bien, por ejemplo, eso tiene que ver con estos aparatitos que seguramente has llegado a utilizar, que son los embudos, ¿no? Que hacen que tú puedas vertir un líquido de un lado a otro, ¿no? Seguramente los has utilizado. Y justamente lo que hace el embudo es que generar ese como espacio en estos recipientes para que por ahí se pueda vertir el líquido, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el embudo se tapa? Justamente cuando se satura, pues que ya se empieza a desbordar, ¿sí? O sea, es lo mismo que pasa con las inundaciones. Entonces, a eso nos ayuda a entender la física, ¿sí? Y la ingeniería nos ayuda a entender cómo entonces podríamos tratar de resolver el problema construyendo un aparato que justamente evite esa acumulación, ¿no? O esa saturación. Entonces, bueno, ahí pues nada más hay que pensarle un poquito, ¿sí? Como puedes ver, aquí ya yo lo voy explicando y en eso nos llevamos un rato, pero lo estuvimos pensando y vimos que pues algunas cosas son muy obvias, ¿no? A mí me llama la atención que a veces estos trabajos los responden salteados, es decir, van respondiendo pregunta por pregunta
en lugar de decir, a ver, voy a analizar las repercusiones del entorno y de ahí jalo todas estas respuestas, porque cuesta más trabajo y además no se ve ninguna relación, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces, tristemente, que no se ve ninguna relación. ¿Por qué? Porque lo están pensando salteado, no como un mismo problema, no como una continuidad, sino como algo que hay que ir contestando cosa por cosa por cosa, y eso pues no nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos la mitad del trabajo, pues son 10 preguntas o 10 puntos, y ya llevamos la mitad, ¿no? Luego dice, describe de qué forma llevaste a cabo tu investigación documental. Y fíjate que aquí estamos haciendo un salto ya, ¿vale? O sea, hasta aquí fue el planteamiento del problema, ¿sí? Aquí ya nos dicen de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. O sea, aquí lo que se plantea es que tú tuviste que haber visto en esta parte, ¿sí? Ya, ¿te acuerdas que habíamos dicho lo del sistema? ¿No? Que hay que investigar si ya existe uno o tenemos que inventar uno. Bueno, esa parte en particular la tendremos que revisar por nuestra cuenta, ¿no? En Google o en una biblioteca o lo que sea, a ver si ya existe. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, ¿qué es lo que plantean acá? Es cómo llevamos a cabo esa investigación documental, ¿no? Para realizar los 4 pasos anteriores. Que en realidad pues, son hasta 5, ¿no? Porque llegamos hasta las 2 ciencias y tenemos que ver qué involucramiento tienen con el sistema. Pero bueno, esta parte de la investigación documental ya aparece en la plataforma. Recuerdo, aquí nada más es algo muy sencillo, que es revisar la parte, ya nos sacó, revisar la parte justo en donde viene el material de la investigación documental. Vamos a esperar a que nos permita entrar. Que así he estado todo el día. A ver, vamos. Ahí está. Y vamos a ver en qué parte está. En los materiales de estudio, vamos a ver. Ahorita que abra esa parte de la plataforma. Y aquí podemos ver que hay varios, documentos que nos permiten revisar esta parte de qué tipo de investigación utilizamos. ¿Por qué? Porque aquí viene, ¿no? Tipos de investigación, investigación documental, experimental y de campo, metodología de la investigación. Pero hay todavía más cosas, porque en la semana 2, si mal no recuerdo, hay todavía esta parte. Aquí, mira, en la semana 2 viene esto de investigación documental. ¿Sí? Luego viene lo de búsqueda de información en Internet y técnicas de registro de información. ¿Te das cuenta? Estas 3 son las que básicamente tenemos que utilizar para contestar este punto número 6. ¿Sí? Entonces, revisar ahí los documentos en plataforma.
Luego ahí ya termina eso. Luego vamos con el punto número 7, que es argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que argumentes tu postura respecto a este tema. Pues, obviamente el tema al que nos estamos refiriendo es este, ¿no? El de la basura en la calle. Entonces, cuando nos piden que nosotros argumentemos nuestra postura acerca de este tema, ya debemos también de tener claro, más o menos, a partir de alguna investigación chiquita en internet, que aquí, bueno, cuando estamos hablando de investigación, nada más nos estamos refiriendo a que has buscado unos cuantos documentos para ver información relevante acerca de tu tema, ¿sí? Entonces, aquí tú puedes recuperar parte de esa información. Y vamos a suponer que revisamos un documento que habla justamente acerca de la acumulación de basura en las coladeras. Y entonces, ahí, ¿qué tipo de información podremos poner? Podremos poner aproximadamente un 60% de las ciudades de México sufre inundaciones debido a acumulación de basura. Eso provoca que haya pérdidas patrimoniales, es decir, pérdidas de cosas, de bienes, ¿no? Como muebles, refrigeradores, televisiones, etcétera, incluso casas, y se ponga en peligro la vida de las personas, ya que se han registrado, vamos a poner un dato ahí aleatorio, ¿no? Se han registrado 3,000 muertes en los últimos 10 años por este mismo problema, y debido a eso, ya bla, 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 ¿no? O sea, estamos ahí elaborando un argumento en el cual estamos mostrando por qué insistimos en que se debe de resolver esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que hay que hacer es mostrar la evidencia que nos lleva a la conclusión de que se debe de resolver ese problema. Luego dice en el punto 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura. Fíjate bien, la estructura, premisas y conclusión, ¿sí? Acá argumentamos, es decir, mostramos evidencia para llegar a una conclusión. Pero aquí se nos está planteando que utilicemos la estructura, premisas y conclusión. ¿Qué significa eso? Que primero tenemos una premisa. Entonces, la premisa 1, por ejemplo, podría ser: si no resolvemos el problema, seguirá habiendo pérdidas. Ahora le podemos poner, ¿no? Si no somos capaces de resolver el problema, seguirá habiendo pérdidas. La premisa 2 es que ha seguido habiendo pérdidas. O más bien, ya no hay pérdidas. Por lo tanto, se resolvió el problema.
Entonces, ¿qué dice también? Si la gente sigue tirando basura, seguirá acumulándose en las alcantarillas. Si se sigue acumulando, habrá más inundaciones. Por lo tanto, si la gente sigue tirando basura, habrá más inundaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos esta estructura que se respeta de premisas y conclusión. Y con eso, pues ya nada más nos falta uno, que ahí lo podremos poner igual, de acuerdo a la información que hemos obtenido. Recuerda que, ¿de dónde obtuviste la información para esto? Bueno, porque debiste de haber llevado a cabo la revisión por lo menos de un par de documentos de donde pudieras obtener información para argumentar tu postura acerca de este tema, ¿sí? Es que el problema aquí es que no se explica que necesitas revisar un par de documentos para resolver este punto. ¿Qué par de documentos? Pues hay justo ahí donde tienes que ir a internet y hacer tu investigación documental. Es decir, obtener información acerca del problema del cual estás abordando, ¿sí? Es muy importante. Si no tienes esa información, pues esto no lo vas a poder obtener, no lo vas a poder conseguir, no lo vas a poder lograr, simple y sencillamente porque no tienes los datos para hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, ya llegamos ya hasta el punto 8, ¿sí? Y en el punto 9, que te dice una cuartilla, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destacas la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Entonces, aquí, en esta parte, es donde vamos a redactar nuestro ensayo. Recuerda que una cuartilla es una hoja completa, ¿sí? O sea, de inicio a fin. ¿Y qué es lo que se espera con este ensayo? Bueno, acuérdate que la estructura del ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, recuerda que aquí, si ya cumpliste con esto, con esta parte, pues ya tienes tu ensayo, porque lo único que tienes que hacer es explicar todo esto, pero en forma de ensayo. Darnos primero un contexto, ¿no? Que es la introducción, qué fue lo que te llamó la atención de este problema, por qué te interesó, si tu comunidad lo padece o qué está pasando ahí. Luego, el desarrollo, ¿qué tiene que hacer en el desarrollo? Pues explicar los datos, todo esto de que cuántas ciudades sufren ese mismo problema, cuáles han sido las repercusiones, cómo podría resolverse el problema, qué papel tendría que intervenir la ingeniería y la física en la construcción de un sistema como el que podría proponerse para evitar que se acumule la basura en las calles, etcétera. Y en la conclusión, simplemente poner los resultados, ¿no? Decir, bueno, pues hasta este momento no se ha logrado inventar esa máquina, debería de tener algunas características así ya está, para evitar que se acumule la basura en las alcantarillas, pero ahorita nadie la ha inventado. Ya estuvimos revisando la documentación y nos dimos cuenta de que pues esto es así, ¿no? Y ya. Luego, finalmente, en el punto 10, que dice graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y lo defiendas. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Aquí lo que debe de ir es el enlace al archivo de audio. Y recuerda que pues ese archivo de audio lo vas a grabar defendiendo alguno de tus argumentos. Que aquí el que yo te recomiendo es este, ¿no? El punto 7. El punto 7 es el que podrías grabar. ¿Por qué? Porque ahí estás haciendo un condensado de lo más importante del tema y pues con eso ya tienes más que suficiente para poder desarrollarlo. Entonces, bueno, a ver, recapitulando. Tenemos
Este documento que hay que llenar, ya vimos que no hay que llenarlo de forma separada, porque eso nos va a complicar la vida. Todo depende del tema que estamos eligiendo, pero del aspecto muy importante de las repercusiones en nuestro entorno, ¿sí? De ahí es de donde vamos a jalar prácticamente toda la información que va a ir recorriendo el documento. Entonces, no lo resuelvas uno por uno. Piensa primero de forma global, ¿sí? ¿Cuál es el tema que te gusta y qué repercusiones tiene en el entorno? Y de ahí tienes que ir sacando información. Ahora, la información que no la tengas la vas a tener que buscar en internet y de ese es el chiste de la investigación documental, ¿sí? Necesitas extraer datos, no es que nada más todo te lo inventes para llenar el formato, ¿sí? Necesitas datos y esos datos te van a servir para el punto 7, que es elaborar tu argumento sobre el tema y para finalmente tener material para tu ensayo, para poder escribir algo acerca de eso, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es algo muy sencillo, pero sí hay que entender esta cuestión que atraviesa como eje fundamental todo el documento, que es la parte de las repercusiones en el entorno, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ahí ya una cuestión que vamos a tratar de plantear con mucho detalle y finalmente la vamos a tratar de resolver mediante la información que logremos obtener, ¿no? Bueno, si hay preguntas o inquietudes, recuerda que me puedes preguntar a través del mensajero o a través del correo electrónico. Te estaré contestando de forma prácticamente inmediata y espero que con lo que hemos visto ya quede claro cómo se debe resolver el proyecto integrador. Muy bien, pues buenas noches, que descanses y recuerda que ya solamente entregamos esto y terminamos. A más tardar tiene que estar el domingo en la noche y el lunes temprano ya tendrás tu calificación. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien en el módulo 6.